Estudiantes, nuevamente Juan Antonio saludándoles, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Sección 5, Estados Unidos, los ciclos económicos y la nueva crisis, del módulo 11, unidad 4, en el capítulo 2. Ya has aprendido que en un sistema los problemas de una parte pueden afectar al todo. Por ello el mundo sigue con mucha atención cualquier problema económico estadounidense. Al ser el país más rico del planeta, Estados Unidos tiene la capacidad de diseminar con rapidez los problemas económicos que se originan. Sin embargo, la crisis de 2008-2009 no es la primera que aqueja a Estados Unidos, aunque no tan graves como esta crisis o como la de 1929-1933. La siguiente gráfica muestra que en las últimas décadas el país ha padecido descensos periódicos de su economía, que se resuelven de distintas maneras de acuerdo con la situación específica y los intereses e ideologías económicas de los gobernantes en turno. Nos habla de una frase, una palabra, un índice de cotización, un índice de valores, es el índice Nasdaq. Vienen por aquí algunas, un resumen, una explicación un poco resumida de lo que es el índice Nasdaq. Investíguenlo, por favor, no se queda más con lo del material, para que, ya saben, ampliar los conocimientos y comprender mejor lo que leemos. Como puedes apreciar en la gráfica anterior, una importante crisis de Estados Unidos fue la de los años 70 durante la administración de James Carter, 1977-1981, cuando la economía experimentó una fase de estancamiento con inflación. Y luego nuestro material le da mucho por ponernos palabritas extrañas y dice estanflación. Las tasas de crecimiento económico, que habían sido del orden de 3% en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, fueron decreciendo. En los 70 fue menor al registrado en periodos anteriores, mientras los índices de inflación y la tasa de desempleo alcanzaban niveles superiores al 10%. Estos problemas eran algo desconocido en la historia de Estados Unidos de la posguerra. Preocupados por los efectos de las crisis económicas, las elecciones de 1980, el electorado de Estados Unidos votó con la cartera, propiciando así la derrota de Carter. Quiere decir que les iba mal y dijeron, no, pues no está muy bien, vamos a votar. Parecido a lo que nos pasa con Andrés Manuel el día de hoy, que definitivamente votamos por diferentes motivos, menos porque haya sido un buen candidato. Carter fue sustituido por una administración republicana encabezada por Ronald Reagan, partidario de una menor intervención del gobierno en lo económico y mucho más conservador en asuntos políticos y sociales. Para combatir la estanflación, el nuevo presidente puso en marcha la llamada Reaganomía, una estrategia que combina la disminución de impuestos con la desregulación económica, es decir, menor intervención de gobierno frente a las empresas privadas. La reducción de los servicios sociales y un considerable aumento del gasto militar, que llegó a casi 6% del Producto Interno Bruto en 1988. Más que nunca, Estados Unidos se convertía en un país militarizado, aunque en los primeros años la economía tardó en reaccionar e incluso registró un incremento negativo en 1982, que eso quiere decir que se recuperó. Incremento negativo, un crecimiento negativo, no es cierto, no significa que se recuperó, más bien al contrario, significa que perdió. Un crecimiento negativo. A partir de 1983 el Producto Interno Bruto creció de nuevo y la inflación se logró controlar. El precio de la Reaganomía, sin embargo, fue muy alto. Al terminar el periodo presidencial del republicano George Bush padre, Estados Unidos registraba un considerable déficit comercial y fiscal y se había convertido en el mayor deudor del mundo. Esa deuda era frente a tenedores de bonos del Tesoro estadounidense y también frente a bancos centrales de países extranjeros. Entonces vamos a recapitular un poquito, en donde nos dice, déjenme ver, Reagan estuvo del 81 al 89, George Bush estuvo del 89 al 93, por eso es que nos lo menciona, porque es el sucesor inmediato de Reagan, George Bush. Aquejado por una economía en recesión y de nuevo con crecimiento negativo en 1991, Bush padre no pudo reelegirse y se dio el poder al demócrata William Clinton. Como la Guerra Fría había terminado, la política económica del nuevo presidente, también conocida como Clintonomía, hizo una apuesta inteligente al disminuir los recursos para el gasto militar y reorientarlos hacia las necesidades internas.
En 1999, el gasto bélico registró un mínimo histórico de 3%, casi la mitad de lo que había alcanzado durante la era de Reagan. La clintonomía trajo como consecuencia una sustancial reducción del déficit fiscal y comercial y una mayor inversión en infraestructura y la promoción de los sectores de tecnología avanzada. La llamada nueva economía, integrada por las empresas que cotizan en el índice Nasdaq, floreció en los 90. Tras varios años de auge, en el 99 la economía estadounidense mostraba de nuevo síntomas de cansancio. En las elecciones de Clinton fue derrotado por George W. Bush Jr., cuya presidencia se extendió del 2001 a 2009. Recordemos por ahí que existe reelección en Estados Unidos y bueno, entonces estuvo varios periodos. La política económica de Bush constituyó una versión actualizada, si bien ligeramente distinta de la Reaganomía, impulsado por el combate al terrorismo y las guerras de Estados Unidos en Afganistán e Irak. El gasto se disparó, alcanzando 4.7% del Producto Interno Bruto en 2009. En su afán de levantar la economía, Bush Jr. negoció nuevos recortes a los impuestos y promovió el consumo de las familias. Al mismo tiempo, la desregulación bancaria propició una expansión desbocada del crédito, especialmente del hipotecario. La combinación de bajos impuestos, altos gastos militares, sobreconsumo y escaso ahorro disparó de nuevo el déficit fiscal y comercial, así como la deuda del país. A mediados de 2008, la crisis hipotecaria estalló, propiciando grandes pérdidas en la bolsa de valores y contagiando de inmediato al resto del mundo. Lo demás es una historia que ya conoces, pues la analizamos juntos en la unidad 3 de este libro. Era la crisis hipotecaria, si lo recuerdan, bueno, ahí chequenlo. A pesar de sus crisis, es necesaria cierta cautela para predecir la decadencia definitiva de la economía estadounidense. En 2010, aún tras los efectos de la crisis global, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos era 2.5 veces superior al de China, 2.65 mayor que el de Japón, 4.4 veces mayor que el de Alemania, 6.5 veces más grande que Gran Bretaña, 7 veces más grande que Brasil y 9.2 veces más grande que Rusia. La economía de Texas equivale a la de Canadá, la de California a la de Francia y la de Nueva Jersey a la de Rusia. Si bien es cierto que la convergencia de los BRIC con los países desarrollados que revisamos en el anterior capítulo tiene grandes posibilidades de concretarse, también resulta prematuro descartar a Estados Unidos como una gran potencia en todos sentidos. Bueno, el material nos explica cómo se comportó con algunos presidentes, nos menciona por ahí 4, si mal no recuerdo, comenzando con James Carter, terminando con Bush Jr. y esto es un periodo casi de 12 años. Si mal no recuerdo. Bueno, ahí me corregirá. Y esto es lo que nos presenta nuestro material. Nos dice de qué manera cada uno modificó su política económica. Nos dice también de qué manera esas modificaciones afectaron a la política económica del país. Y finalmente nos dice que aunque podríamos pensar que Estados Unidos está en problemas, no es tan fácil que quede desbancado como potencia mundial, por lo menos no económica. Pues muchas gracias, mi nombre es Juan Antonio, asesor del sistema de preparatoria abierta en Guanajuato, en el Centro de Asesoría de San Luis de la Paz. Por favor denle me gusta, suscríbanse y sus sugerencias en la zona de comentarios. Ha sido un gusto y hasta pronto.